Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia de José Leonel Cabrera Abud, Neney, quien es ministro encargado de los proyectos estratégicos y programas especiales de la presidencia. Bienvenido a Síntesis, licenciado. Un gran placer de estar aquí, Michelle, contigo en el día de hoy, en tu programa Síntesis. Bien, gracias a usted por su presencia y por acompañarnos en este día. Licenciado, vamos a hablar un poquito a iniciar con explicarle a la gente lo que es el ministerio que usted dirige. Conocemos lo que eran los programas especiales de la presidencia, algo que estaba bien, vamos a decir, organizado. Con la llegada de Luis Abinader vemos que se crea el ministerio y queremos que usted nos hable de en qué consiste hoy este Ministerio de Programas Especiales de la Presidencia, cuáles son sus funciones principales y que nos hable un poquito de los programas. La dirección, o sea, Programas Especiales sigue siendo una dirección, no es un ministerio. Lo que pasa es que yo como ministro estoy encargado de manejar esa dirección de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia y de alguna manera se le ha dado una trascendencia, una importancia mayor a lo que tenías antes. Y era una visión, o ha sido una visión muy clara del presidente de que a través de esos programas él va a tener un brazo ejecutor o tiene un brazo ejecutor efectivo de algunas políticas, de algunas acciones puntuales que quiere emprender desde su mandato presidencial. Entonces, de ahí es que viene ahora la importancia que está teniendo esta dirección. En proyectos especiales encontramos 3 programas específicos, que es Quisqueya Aprende Contigo, que se dedica básicamente a alfabetizar a los adultos mayores de 15 años en adelante, que en ese programa la meta de este año 2021 es lograr ya llegar por debajo del umbral del 5% que establece la UNESCO para declarar al país libre de analfabetismo. Esa es la tarea que nos hemos impuesto, obviamente en el medio de esta complejidad en que nos tiene la pandemia del COVID-19, pero estamos utilizando la modalidad de semipresencial, a través de los medios electrónicos, televisión, radio, las redes sociales, para lograr finalmente llegar a ese objetivo que es alfabetizar alrededor de 50,000 personas que nos faltarían para llegar a la meta. Ya tenemos identificadas las personas, divididas por las provincias, con el mapa de la pobreza, y estamos ya implementando ese programa. Igual también encontramos Quisqueya Empieza Contigo, que trabaja con la primera infancia, sobre todo de 0 a 5 años, que cuando llegamos encontramos que solamente teníamos representación en 7 hospitales públicos. Tan pronto detectamos esa debilidad, ya los aumentamos a 30 hospitales públicos. De manera que ya proyectos especiales tienen sus monitores entre estos hospitales, que lo que hacen es que le dan un acompañamiento a todas las mujeres que salen embarazadas desde el momento de gestación hasta el punto del parto. Y ahí también entonces trabajamos con el registro oportuno. Michelle, aquí en República Dominicana tenemos una grave situación con el tema del no registro de los nuevos nacidos. Usted está hablando que la gente no declara a los No muchachos. declara a los niños, en algunos casos por negligencia, en otros casos porque tampoco la madre tiene el documento de registro o el padre, y entonces eso dificulta declarar al niño. Y aquí hay un subregistro de aproximadamente 200,000 niños al año. Y usted sabe que cuando usted no registra a un nuevo nacido, el Estado Dominicano no lo reconoce. Entonces eso impide trabajar con el niño. ¿Y cuántos niños están naciendo aquí? 600,000. Alrededor de 600,000 al año. Entonces fíjese la importancia que tiene este programa para nosotros ayudar a ir reduciendo esa brecha tan amplia que hay del subregistro o del no registro de los niños nacidos. Igual también tenemos entonces el programa Quisqueya Digna, que es el que trabaja con la extrema pobreza y se dedica precisamente a identificar a las personas de escasos recursos que viven en zonas vulnerables para trabajar en lo que es la inclusión social.
El objetivo nuestro no es que el Estado siga en su labor asistencialista, dándole a través de solidaridad, de las tarjetas de ayudas del Estado, porque nos hemos dado cuenta que eso no produce movilidad social. Entonces el objetivo del presidente Luis Abinader es que le demos una labor de acompañamiento a esa persona, una labor de capacitación, de entrenamiento, para que ellos se puedan insertar en el mercado laboral. Y así entonces pueden ser entes productivos a la sociedad dominicana, y ahí sí tú produces una movilidad social de esos dominicanos. Lo que conocemos esta dirección y los diferentes programas, sabemos que siempre se ha manejado un punto, independientemente del analfabetismo, de los problemas de cambio, de inserción y de todo esto que usted menciona, siempre han estado manejando colateralmente programas que tienen que ver con temas de desechos, vertederos. Había un programa que se llamaba, creo que Dominicana Limpia, que también coordinaba un poco esa dirección. ¿Hay un programa o una división de ustedes que tiene que ver con basura y desechos sólidos? Efectivamente. De hecho, a través del decreto 6201, el presidente nos encomendó la intervención de 8 vertederos, sobre todo los vertederos que están en municipios con vocación turística. Me estoy refiriendo a Higüey, Punta Cana, Samaná, Terrena, Nagua, Puerto Plata. Acabamos de intervenir la semana pasada el vertedero de Sosúa, que tenía un problema, desde hace un mes estaba incendiado, y eso estaba dificultando inclusive las operaciones propias del aeropuerto de Puerto Plata. Por igual también ya intervenimos el vertedero de San Cristóbal, y tenemos intervenido ya desde hace 2 meses el vertedero de Jaina. Estamos trabajando ya con 11 vertederos. O sea que el trabajo de Duquesa no lo hacen ustedes. No, porque el Duquesa tiene una situación especial. Hay que recordar que ahí hubo un conflicto que todavía permanece con una compañía extranjera y el Estado Dominicano, y ese conflicto fue a la justicia. Y entonces todavía se está pendiente de la evacuación de una sentencia definiendo la situación de Duquesa. Eso impide que el gobierno intervenga el vertedero. No sin antes aclarar que mientras la situación se aclara en la justicia, es una labor del Ministerio de Medio Ambiente y de Salud Pública y la Alcaldía de Santo Domingo Norte darle el mantenimiento adecuado al vertedero de Duquesa. Ya Dominicana Limpia cesó. Fue un programa con fecha de caducidad que terminó precisamente el año pasado, y entonces ahora se transformó en lo que nosotros llamamos el programa Eco 5 RD, que es la intervención que estamos haciendo en una primera fase para una remediación técnica, y en una segunda fase, que será a partir del año 2022, vamos a entrar entonces en las construcciones de estaciones de transferencias y de relleno sanitario. La idea que queremos implementar es un modelo de gestión que permita, a través del tiempo, manejar adecuadamente la disposición final de los residuos sólidos, por eso, que es una tarea pendiente. Sí, pero por eso te pregunto, hay un tema fundamental para esto, que es educación y recursos. Así es. Uno de ellos que uno lo vio en Dominicana Limpia. Yo recuerdo cuando fui al Palacio Nacional a la presentación de este programa, en su origen, yo recuerdo que estaba que algunas empresas privadas estaban dando una parte un % del dinero que necesitaba para comenzar en algunas ciudades. Y ahora cuando veo el gobierno del presidente Abinader, digo, pero mira, no importa el nombre, eso tenía un componente de alianza público-privada, de lo que es los recursos ahí. Primero, háblenos de recursos. Usted habla de que el presidente le ha autorizado intervenir unos vertederos bajo ese programa. Esos recursos están viniendo directamente del gobierno central hacia adicional a los recursos de su dirección, y si en un momento dado podemos seguir hablando de, aunque sea con otra modalidad, pero de la ayuda, tanto en la educación como en el caso de los recursos para, por ejemplo, la disposición de recursos de residuos sólidos finales del sector privado. Michelle, déjame explicarte cuál fue la situación que encontramos. Efectivamente, se inició un programa que se llamó Dominicana Limpia, que en principio fue una buena iniciativa de parte del gobierno anterior, porque mostraba una preocupación muy legítima de que había un mal manejo de la disposición final y había que comenzar a resolver el problema.
Y efectivamente el sector privado se interesó y aportó inclusive recursos. Pero a partir de los resultados que vimos de ese programa, podemos decir que en la implementación fue un total fracaso. No obtuvimos los resultados que se esperaban. E inclusive el mismo gobierno anterior ha reconocido como un intento fallido el de Dominicana Limpia. En este caso, con Eco5RD, hay que recordar que tenemos ya un nuevo marco jurídico, porque ya está promulgada la Ley de Residuos Sólidos 225-00, que te crea las condiciones, te crea el marco adecuado para que entonces el sector privado participe en el modelo de gestión que estamos implementando. ¿Cuál es la idea del presidente del gobierno dominicano? Dar el primer paso para comenzar a resolver el problema, para entonces estimular al sector privado para que en una alianza con el sector público comiencen a manejar el modelo de gestión. Ese es el objetivo nuestro y así lo define la ley. La ley define cosas tan claras como que los grandes productores de residuos, las empresas privadas, tienen la obligación de destinar una parte de sus recursos anuales a la educación ciudadana con respecto a la separación de origen de los residuos. De manera que nosotros estamos muy entusiasmados y tenemos fe de que con esta nueva herramienta que es la Ley de Residuos y con esta decisión firme del presidente Luis Abinader, en República Dominicana vamos a comenzar a resolver de manera definitiva lo que es el manejo de la disposición final de los residuos sólidos. Si yo le pregunto como dominicano, y sé que usted conoce bien el tema, de lo que es el manejo de lo que le llamamos basura completo en República Dominicana. La ley lo establece como residuos. Bien, los residuos en República Dominicana. Porque basura sería si no tiene ningún valor. Si no tiene ningún valor. Bien, pero como sí este programa lo ve mucha gente, tenemos que hablarle que la gente entienda. Sí. Usted que conoce el tema, separando lo que usted está haciendo ahora, y usted acaba de decir, Pérez, nosotros estamos preparando esta estructura desde que la gente bota la basura en su casa o bota los desechos de su casa o de su empresa hasta que terminamos con ella. Para eso usted tiene que la gente primero saque los residuos afuera. Hay que recogerla. Pero si se puede que lo clasifiquen antes en 3 fundas de acuerdo a los plásticos, los vidrios y la basura normal. Bien. Para que vaya como preclasificada. Usted acaba de mencionar puntos de centrales vamos a decir, de consolidación de basura. Estaciones de transferencia. Y después se llevaría a un relleno sanitario. Bien, que en estaciones de transferencia también hay algo de organización de la basura. Ahí se puede también un poquito de clasificar un poco. O de los desechos. Y cuando llega entonces a los vertederos tenemos los que son a cielo abierto, los que son ¿cómo se llama? De otro tipo ya que están preparados para relleno sanitario. De relleno sanitario y lo que nosotros queremos, que es un vertedero que tú recibas los camiones ya medio clasificados. Eso pasa a unas grandes mesas o correas. Planta de valorización. Ajá, entonces ahí hay un grupo de personas que vuelven a clasificar y dicen aquí se fueron unas botellas donde estaban los plásticos y bueno, entonces ahí al final hay un señor que es dueño de eso, que lo maneja, o el mismo Estado, que dice, estos plásticos vamos a llevarlo a volverlo a transformar en plástico nuevo, este papel vamos a hacer lo mismo y esto sí tenemos que ver qué vamos a hacer con eso. Desde esos puntos hasta ahora, ustedes van a dejar... Vamos a seguir trabajando, comenzando de atrás hacia adelante. Seguiremos trabajando con vertederos a cielo abierto en este momento y de relleno sanitario. ¿Cuál debe ser el circuito perfecto del manejo de los residuos? La operación de recolección sigue siendo responsabilidad de las alcaldías y de los distritos municipales. Así lo establece la Ley de Residuos. Inclusive ahora van a mejorar las recaudaciones cada una de las alcaldías porque la ley establece mecanismos para cobrar el servicio de recolección de residuos con mucho mayor eficiencia. Entonces, la recolección sigue siendo tarea de la alcaldía. La disposición final, dice la Ley de Residuos Sólidos, se puede manejar a través de
un modelo de gestión público, un modelo de gestión privado o un modelo mixto, donde pueda participar sector público y sector privado. Entonces, esa es la idea del gobierno. Vamos a establecer estaciones de transferencia prácticamente en todos los municipios, Ahí debe llegar todos los residuos que se recolecten. De esas estaciones de transferencia, la vamos a llevar a los rellenos sanitarios regionales, que deberán ser 8 o 10 rellenos sanitarios en todo el país, que es donde vamos entonces a procesar y a valorizar todos los residuos que lleguen a esos rellenos, con las máquinas que usted dice de clasificación, de separación, orgánicos y no orgánicos. Es bueno señalar que en el mercado nacional hay un consumo anual de 125 millones de dólares de materia prima secundaria de plástico. Esas bolitas que conocemos, que es la materia prima inicial de todo el proceso de envase de plástico, botellas, envase para comida. La industria local necesita 125 millones de dólares en ese material. Ese material se puede perfectamente recuperar de los residuos sólidos que manejamos aquí, porque aquí se manejan 14.000 toneladas diarias de residuos, se recolectan alrededor de 10.000, unas 4.000 penosamente van a las cañadas y a los ríos, pero de esas 10.000 pudiéramos entonces suplir al mercado nacional de esa materia prima que necesitan para hacer sus envases plásticos. Van surgiendo temas y uno tiene realmente que irlo agotando y nos sentimos la confianza de hablarlo con usted así. En el pasado, yo recuerdo un amigo que buscó una fabriquita de plástico y él compraba plástico para convertirlo en bolita en los vertederos. Y tú decías, pero esta persona le está yendo bien. Luego me dice, hay un problema, que allá en China o en Medio Oriente nos están vendiendo la bolita más barato. Podríamos nosotros, en interés del medio ambiente, así como hacen los americanos, cuando dicen, ese producto no pasa la barrera sanitaria, tiene que entrar protegido a Estados Unidos cuando no pueden con la arancelaria. Nosotros podríamos utilizar el tema del plástico, del medio ambiente, de la protección, para proteger o obligar a esos dominicanos a esas fábricas que aunque sea el mismo precio, pero que no tengan que competir con esos plásticos que vienen de otro país que le estamos resolviendo su problema. Michelle, no hay que obligarlo, porque es que ya hay una iniciativa del sector privado a través de NUBI, así se llama esa iniciativa, donde todos los grandes consumidores de esa materia prima han hecho el compromiso y están invirtiendo inclusive dinero para promover la recolección local, para entonces ellos satisfacer su demanda que ahora están importando de otros países. O sea, que hay un compromiso del sector privado, de la industria del sector privado, para consumir lo que podamos nosotros recolectar o recuperar, que es la palabra correcta, de los residuos sólidos. De manera que las condiciones están dadas para nosotros comenzar a crear una gran industria alrededor de los residuos sólidos en la República Dominicana, que es el objetivo final que tenemos que lograr con todas estas iniciativas que estamos emprendiendo en este momento. Usted acaba de mencionar, dice por un lado, de las 14.000 toneladas, 4.000 se me quedan en las cañadas y en los ríos. Preocupante cada vez que uno ve un aguacero, cuando uno ve que bajan esas cañadas llenas de plástico. Esos ríos llenos de plástico. Yo digo a veces que la gente aquí cree que el zafacón de esos envases de FON, cuando tú lo ves cientos de miles en una cañada, tú dices que lo botan, ellos creen que es el zafacón. Por otro lado, usted habla de 600 millones de pesos que le acaban de facilitar en este periodo para intervención de vertederos. Y por otro lado tenemos el inicio que usted dice de 8 vertederos. Ya son 11, ya tengo 11 vertederos que se han marcado como fundamentales para el inicio de esto. Porque usted no hace nada con IA que pase lo que pasó en Puerto Plata, que usted venía aterrizando con un turista, claro, que venía lo más entusiasmado para una playa, una cosa que vendemos muy bonita, y lo que ve ahí abajo es Y lo propio ocurría en Punta Cana. Cada vez que se incendiaba el vertedero, entonces tapaban los hoteles. Y sin incendiarse también, porque eso hay muchos lugares que lo primero que había era que moverlo. Háblenos de ya lo que es la intervención que es el inicio de todo este trabajo. Tú no puedes correr antes que caminar.
intervención de estos 11 vertederos, cuáles son, ya mencionó, cómo van, claro, y si estos recursos van a ser suficientes para el trabajazo que hay ahí adentro. Mira, vamos a edificar la opinión pública. Dije que aquí se producen 14.000 toneladas diarias. Se recolectan 10.000. Hay 4.000 que todavía tenemos que seguir trabajando para incorporar a la recolección. De esas 10.000, 5.000 se manejan en Duquesa, el 50%. El otro 50%, entonces se manejan en los otros 355 vertederos. ¿Cuánto? En el país hay 356 vertederos. Pero esos son los centros de recolección. Los vertederos a cielo abierto, wow, irregulares que tenemos. Es un problema complejo, no es tan sencillo. Ahora, ¿qué ocurre? En estos 11 vertederos que tenemos intervenidos, manejamos 2.000 toneladas, o sea, el 20% del total que se recolecta. Lo que quiero dejar dicho es que ya el problema lo estamos reduciendo a 3.000 toneladas que son recolectadas, que se manejan a través de los 340 vertederos que todavía no se está trabajando con ellos. Pero ya esas no son no provocan tanto daño ni tanto impacto negativo a la industria turística, a la población dominicana, porque al final de cuentas es un problema de salud pública también. Cada vez que, claro, es bueno que tú sepas, Michelle, que en un vertedero se produce una descomposición biológica de lo que es los residuos orgánicos, y eso produce lo que se llama el gas metano. El gas metano es 25 veces más dañino que el dióxido de carbono. O sea, estamos hablando de un tema serio de salud pública. Cuando un vertedero se incendia, todo el que vive alrededor del vertedero, es decir, alrededor de 8 o 10 kilómetros del vertedero, se ve seriamente afectado en sus vías respiratorias, porque está inhalando un gas contaminante, que es el gas metano. Entonces, vamos a enfocar esto con la seriedad que esto requiere. Y por eso el presidente, como tú bien dices, ha dispuesto para este año 2021 600 millones de pesos para la intervención de estos 11 vertederos en la primera fase, y ya estamos preparando el presupuesto que se va a necesitar para el año 2022 para entonces la segunda fase de lo que sería la construcción de estaciones de transferencia y relleno sanitario. Ahora, el presidente, consciente del grave problema que esto representa, ha dicho con mucha claridad que no importa el dinero que se necesite, claro, dentro de las limitaciones presupuestarias que tenemos, que él va a disponer del dinero que se necesite para que esto quede resuelto de una manera definitiva. Bien, con su permiso vamos a una pausa, conversamos con José Leonel Cabrera, ministro encargado de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia.